Muy buenos días. Se abre esta audiencia pública en el caso Contreras y otros con El Salvador. Quiero dar la bienvenida, en primer lugar, a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha presentado el caso ante la Corte para su conocimiento y pronunciamiento, a los representantes de las presuntas víctimas en este caso y a la representación del ilustre Estado de El Salvador. El propósito de esta audiencia es escuchar en primer lugar la presentación y sustentación que nos hará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de los fundamentos para la presentación del caso ante la Corte. A continuación, escucharemos la declaración de una de las presuntas víctimas, la señora Georgina Contreras, a quien se le podrá formular preguntas por parte de la representación de las presuntas víctimas y de la representación del Estado. Y por cierto, si las juezas o jueces así lo desean, también lo podrán hacer. Después de la declaración de la presunta víctima, escucharemos la declaración de dos peritos, una perita y un perito en orden sucesivo, quienes podrán también ser interrogados por las partes y por los representantes y por los integrantes de la Corte. Simplemente para información del público, quiero explicar por qué hoy día somos 7 jueces y no 6 como ayer, porque ayer se trataba de un caso de la Argentina y de acuerdo a las normas que rigen la Corte, los jueces nacionales se eximen de participar en los casos que corresponden a su país. En consecuencia, el vicepresidente de la Corte de Nacionalidad Argentina no participó en la audiencia de ayer porque no participa en el conocimiento de este caso. Hoy día está la Corte en pleno. Sin más elementos introductorios, no sé, señor secretario, si hay alguna precisión adicional. En consecuencia, le daría la palabra a la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señora comisionada Luz Patricia Mejía, tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Señoras magistradas, señores magistrados, representantes de las víctimas, representantes del Estado, para la comisión, este juicio que vamos a tener hoy en día es uno de los elementos más importantes y quizás histórico para el pueblo de El Salvador. Es la primera vez que frente a los gravísimos hechos que se sucedieron durante la guerra en El Salvador, se presenta con meridiana claridad un Estado de El Salvador que reconoce los graves hechos de violencia y graves violaciones de derechos humanos de la que fue víctima el pueblo salvadoreño. Es la primera vez que el Estado reconoce que esos hechos ocurrieron, que fueron reales, que fueron víctimas las poblaciones civiles y que es real lo que nos van a contar aquí. Hoy vamos a escuchar a una sobreviviente de la masacre y el horror. Hoy vamos a escuchar a una niña que narrará cómo vivió los años posteriores, los años de la impunidad y los años del terror, siendo víctima de un recuerdo que le trastocó su vida y siendo víctima de una verdad que, aunque se gritaba a voces en los pueblos de El Salvador, hasta hoy en día el Estado no había reconocido. Nosotros tenemos en el expediente las declaraciones del presidente Funes, que reconoce y pide perdón en nombre del Estado salvadoreño a todas las víctimas, hombres, mujeres, niños y niñas, de una muy cruda realidad, de una guerra donde la mayoría de las víctimas fueron civiles que fueron entendidos por el propio gobierno como víctimas, como enemigos que tenían que ser atacados. La estrategia de quitarle el pez al agua, de la que mucho se ha hablado, nunca había sido reconocido. Esa estrategia suponía atacar directamente a la población civil para poder llegar a los presuntos insurgentes.
Esta realidad, por primera vez, como he dicho, ha sido reconocida por el Estado de El Salvador. Y para nosotros, para la Comisión, para el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y para la historia de nuestros pueblos, esto significa un antes y un después. De acuerdo a la Comisión de la Verdad, en El Salvador han habido más de 22.000 denuncias de gravísimas violaciones de derechos humanos. 60% corresponden a ejecuciones extrajudiciales, 25% a desapariciones forzadas y 20% a actos gravísimos de tortura. El tema de los niños y las niñas fue un tema que incluso en el marco de esta corte con el caso Serrano Cruz fue desmentido por el Estado. Todos los ejercicios y esfuerzos que hizo el Estado de El Salvador, en el caso de las niñas Serrano Cruz, fueron tendientes a desmentir la existencia misma de las niñas, frente a una madre que buscó sus hijas durante años y que murió antes de que pudiera hacerse justicia. El Estado lo que hizo fue hacer pensar que esas niñas nunca habían existido. Hoy en día existe un gran cambio en ese sentido y la Comisión reconoce abiertamente lo que eso significa. Los hechos centrales de este caso suponen la desaparición de las hermanas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, de 15 y 11 años de edad, en la masacre del Cerro Pando, el 13 de diciembre de 1981. La desaparición de los hermanos Contreras, donde hoy tendremos a Gregoria Herminia, que para aquel entonces tenía 4 años, Serapio Cristián, con 1 año y 8 meses, y Julia Inés, de 4 meses. Eso ocurrió el 25 de agosto de 1982, en el marco de un operativo que se llamó Invasión al Anillo, en el que participó la triste y célebre Batallón Atlacatl, que exterminó a muchos de los civiles que hoy todavía no recuperan su verdad y su esperanza con la justicia y que en este acto esperamos que se pueda recomponer de alguna manera. También estamos hablando de la desaparición de José Rubén Rivera, que para entonces tenía 3 años de edad, el 17 de mayo de 1983, en el marco de la invasión al Cantón La Joya en San Vicente de El Salvador. Sin embargo, como he mencionado, pese a la importancia que reviste el hecho de que el Estado salvadoreño reconozca que estos hechos ocurrieron y que el gobierno de El Salvador pida perdón, creemos que hay un importante margen que todavía no se ha cubierto, y es el tránsito del perdón a la justicia. Lamentablemente, los esfuerzos que se han intentado aún en El Salvador no han sido suficientes. Si bien estamos contando una parte de la verdad, no estamos todavía investigando a los verdaderos responsables de estos hechos. Las investigaciones que se han implementado en El Salvador para dar cuenta de quiénes fueron los responsables y establecer sanciones todavía no han dado ningún resultado, y es posible que no lo den si no hay hechos efectivos y eficientes que trasciendan no solo el perdón, sino que supongan investigaciones efectivas que abran el gran silencio militar que hasta la fecha ha supuesto una gran interrupción en la posibilidad de que las personas consigan justicia. Serapio Cristián, Julia Inés Contreras, Ana Julia, Carmelina Mejía y José Rubén Rivera no han sido encontrados. Sus madres siguen buscándolos. Todavía ellos son apenas 5 de los 6 jóvenes de este caso, pero de los 800 o casi 900 niños que fueron desaparecidos y que aún no se conoce su paradero, de ese grupo de niños, 220 y tantos han sido encontrados por la organización Pro Búsqueda sobre la base de sus propios esfuerzos y de sus propios trabajos, sin la mayor ayuda del Estado de El Salvador, y un Estado que, como dije anteriormente, hasta hace no mucho no reconocía que estos hechos existieron. En este escenario, el reconocimiento, como hemos señalado, es tan solo el primer paso. La búsqueda de la verdad y de la justicia supone actos reales y objetivos tendientes a conseguir y a sancionar a los responsables. No existe, como ya lo ha dicho esta Corte, una falsa expresión paradojal entre la verdad y la justicia.
para que se sanen estas heridas que todavía en El Salvador y en tantos otros pueblos de nuestro continente siguen abiertas, es necesario que haya justicia. Es necesario que haya medidas de reparación en favor de Gregoria Herminia Contreras y de los familiares de las 5 víctimas restantes. Es necesario que exista una búsqueda exhaustiva de Serapio, de Julinés, de Ana Julia, de Carmelini y de José Rubén. Es necesario que se esclarezca la verdad de lo sucedido mediante la apertura de investigaciones serias que abran los archivos militares, investigaciones que den cuenta de quiénes fueron los responsables, investigaciones que sancionen a los culpables que hoy en día viven, muchos de los cuales sin que nunca hayan sido llamados a declarar. Y es necesario que estos culpables sean sancionados. Esta audiencia y la sentencia de este caso puede hacer la diferencia con respecto a lo que hoy sigue ocurriendo en El Salvador, más allá del perdón. Así que, señores magistrados, señoras magistradas, señor presidente, esperamos que el testimonio que escuchemos hoy nos ayude a reflexionar y ayude también a los importantes esfuerzos que hoy en día está haciendo el Estado de El Salvador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora comisionada, por la presentación del caso que acabamos de escuchar. Y con ello todos tenemos, y la audiencia también, elementos para poder seguir lo que vamos a escuchar a continuación. Y le pido por ello al señor secretario que se sirva llamar a la presunta víctima que ha sido citada para ahora por propuesta de los representantes de las presuntas víctimas. Señor secretario. Gracias, presidente. Gregoria Herminia Contreras. Buenos días. Buenos días. La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se informa a la declarante que fue citada por la Corte para pronunciarse sobre las condiciones en las que se habría visto obligada a vivir y los efectos que habría tenido sobre su identidad la alegada separación forzada de su familia. El alegado sufrimiento a raíz de la separación de sus padres y hermanos y por las incertidumbres de no saber qué ocurrió a Serapio Cristián y Julia Inés Contreras. El significado que para usted tuvo el reencuentro con su familia y las acciones que el Estado podría adoptar, a su parecer, para reparar las alegadas violaciones causadas a usted y su familia. Se informa a la declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenos días, señora Contreras. Ante todo, le damos la bienvenida a esta audiencia, a esta Corte. Usted ya conoce cuál es el procedimiento, ya ha sido informada del procedimiento que se va a llevar a cabo ahora. Van a hacer primero preguntas los representantes de las presuntas víctimas, también lo pueden hacer los representantes del Estado y eventualmente juezas y jueces también podrán formular sus preguntas. De nuevo, la bienvenida y gracias. Sin más, le doy la palabra a la representación de las presuntas víctimas. Le pregunto a la doctora Gisela de León, quién formulará las interrogantes o quiénes formularán las preguntas. Adelante, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo voy a formular el interrogatorio de la señora Gregoria. Gregoria, primero que todo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Quisiera
que le explicaras a la Corte, como sabes, en este caso el Estado salvadoreño ha aceptado que el 25 de agosto de 1982 fuiste separada de tus familiares. ¿Puedes contarle a la Corte cómo estaba formada tu familia en ese momento? Así es. Estaba con mi papá, Fermín Recinos, Maura Contreras, Daisy, Nelson y Cristian y la nena de Julia Inés de 8 meses y yo. ¿Podrías explicarnos, luego de que fuiste separada de tus familiares, qué pasó? Sí, a mí me capturan y capturan a mis hermanitos también, que éramos 3 hermanitos y otro grupo de otros niños que andaban también, no éramos solo nosotros. Nos capturan y a mí me ponen a mi hermanita, que es la Chineye, y me dicen, ¿y tus papás? Y yo les digo que se han ido, que están ahí. Luego los siguen y me dicen que los han matado. Eso fue muy duro porque yo escuché algo que yo no quería escuchar, porque yo quería a mis padres, pero me dicen que los habían matado. O sea que en ese momento también me matan a mí también porque yo ya no tenía nada. Entonces el siguiente día, ese día acampamos todavía allí y el siguiente día me llevan a un lugar extraño donde yo no conocía a nadie. Y me dicen de que él iba a ser mi papá, el que me llevaba al militar, y la señora, la mamá de él, iba a ser mi mamá. Entonces yo le llamé mamá, le llamé papá, pero ellos no me miraron como hija. Él, a pesar de mis 4 años que yo tenía, el militar que me lleva, él abusaba de mí. O sea, a mí me ponían falda y él siempre me tocaba. Entonces yo siempre le tenía mucho miedo y vivía con ese miedo siempre. Entonces pasaba el tiempo, yo crecía y yo tenía que andar vendiendo para poder comer, porque si no, me decían que si no trabajaba no podía comer. Entonces me ponían a vender verduras y todo eso. Y yo andaba en las calles y a veces pasaba todo el día aguantando hambre. Pero al llegar, si yo llegaba con el producto, me pegaban, me daban unas buenas tundas, le dicen en El Salvador, si yo llevaba el producto. Entonces yo vivía con ese miedo, siempre asustada por lo que me podía pasar, que me iban a hacer. Y yo siempre trataba de evadirme, de salir, de no estar ahí, y él seguía trabajando en el ejército. Cuando a él le daban de baja, él siempre buscaba una oportunidad de decirme, vas a hacer aquella cosa, vas a hacer aquello, para él poder irse y seguir como abusando de mí. Llegó el tiempo, seguía creciendo, y él siempre me pegaba si yo no iba, porque yo no iba porque le tenía miedo, porque yo decía, me va a seguir tocando. Y yo le decía, yo le voy a decir a mi mamá, porque yo le decía mamá a la mamá de él. Entonces él me decía, si tú le dices, yo te voy a matar, porque yo todavía tengo armas. Y él siempre me amenazaba con eso. Entonces yo no podía hablar, porque si yo hablaba, me matarían. Y siempre, si yo no hacía lo que ellos decían, te voy a hacer picadillo. Y siempre vivía así, o sea, nunca tuve paz, o sea, nunca me vieron como hija, siempre me vieron como guerrillera, siempre fui humillada, siempre me maltrataron. Siempre decían que yo era una guerrillera, siempre aguanté desprecios, humillación. Nunca tuve tranquilidad. Y llegó el día en que, como a la edad de 10 años, él me manda, porque mi mamá le dice a él que mire qué hace conmigo, porque ella no me quiere en la casa, que ella no tiene por qué estar conmigo, porque yo no me levanté temprano ese día y que ellos querían que yo tuviera la llave y que lavara una ropa. Y yo no lo hice. Entonces ella le dice a él, mira qué haces con ella. Yo no la quiero, yo no quiero saber nada de ella. Tú la trajiste, tú mira qué haces con ella. Entonces él aprovecha ese momento y me manda a traer un racimo porque ellos tenían terreno. Y yo voy a buscar el racimo
Pero cuando yo miro, él va y agarra un cuchillo y con el cuchillo me violó. Él me violó, entonces yo llegué a la casa y le dije a mi mamá qué es lo que me había pasado. Ella me dijo que yo me lo estaba inventando, que eran puras mentiras, que nada de eso era cierto. Entonces yo no tenía a nadie. En ese momento yo deseaba tener a mis verdaderos padres, porque yo estoy segura que si yo los hubiera tenido a ellos, nada de esto me hubiera pasado. Yo sufrí mucho porque nadie me apoyaba. Siempre me trataron de guerrillera. Yo no tenía paz y llegó el momento en que yo salí de la casa de ellos. Me fui para donde una hermana de ella. Ella a veces me apoyaba, pero yo en que yo hiciera el oficio, yo lavaba, yo planchaba. Ellos con que a mí me dieran mi comida y no me estuvieran molestando, yo era feliz, pero al darse cuenta ellos volvían a irme a traer y volvían los maltratos de siempre me maltrataban, me pegaban, me decían que me iba a matar, lava este pantalón y si no lo haces ya vas a una arrastrada, te voy a dar. Y así fue pasando el tiempo y luego de eso yo tuve que salir de mi país. Él muere porque esa vez también me quiso sacar con un cuchillo y yo me salí de la casa y me fui para donde mi tía. Viene él y toma veneno, se envenenó. Entonces me dijeron que era culpa mía, que no era culpa de él, sino que era mía, porque por mi culpa él se había matado. Entonces yo tuve que salir del país porque si no me iban a hacerme picadillo como lo habían dicho. Gregoria, ¿le puedes explicar a la Corte qué significó para ti volver a ver a tu familia biológica y cómo lograste volver a saber de ellos? Bueno, fue gracias a ProBúsqueda que yo me enteré que sí estaban vivos mis padres, porque para mí todo el tiempo ellos estaban muertos. Y el enterarme de que ellos estaban vivos fue para mí una ilusión bonita, porque yo por lo menos iba a saber quién era yo, cómo me llamaba, en realidad cuántos años tenía, porque yo siempre fui tratada de que vos ya sos vieja, vos tenés que hacer esto, y yo les decía no puedo, porque lavar un pantalón de lona grande yo no podía, y yo les decía no puedo, no, es que tú ya eres vieja, lo que pasa es que no creciste, y siempre me trataban así. ¿Podrías explicarle a la Corte qué tú crees que el Estado salvadoreño debería hacer para reparar el daño que tú sufriste a partir de la desaparición de tu familia? Bueno, de la separación de tu familia. Bueno, antes que nada, me gustaría, más que todo, que busquen a mis hermanos, porque yo pienso que ellos están sufriendo lo mismo que yo, porque yo he tenido la oportunidad de estar con otros jóvenes, y no poquitos, son muchos, y han sufrido lo mismo que yo. Hemos estado reunidos porque ProBúsqueda tiene eso de que nos reúne para que nosotros podamos desahogar un poco nuestro dolor. Y hay muchos jóvenes que están sufriendo y han sufrido lo mismo que yo. No soy la única, hay muchos más. Una última pregunta, Gregoria. ¿Podrías decirle a la Corte cuál es tu nombre actual y qué significa esto para ti, el nombre que tienes ahora y qué te gustaría en relación a ello? Bueno, mi nombre actual es Gregoria de Jesús Molina y me gustaría que poder llevar mi verdadero nombre con mis verdaderos apellidos, porque el solo hecho de llevar Molina para mí es un dolor, porque el Molina a mí me hizo mucho daño. Gracias, Gregoria. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora de León. Muchas gracias, señora Gregoria, por la vivencia que ha compartido con la Corte. Quiero
preguntar a continuación a la representación del Estado si desea formular preguntas. Doctor Morales Cruz, sírvase indicarle a la Corte si así lo desea. Adelante. Gracias, Su Señoría Presidente. El Estado no formulará preguntas, pero solicita autorización para hacer una declaración de reconocimiento a la dignidad de la joven Gregoria Herminia Contreras en este momento. Puede hacerlo, proceda. Gracias, Su Señoría Presidente. El Estado de El Salvador desea en este momento traer a cuenta que ha reconocido plenamente los hechos que han sido objeto de la demanda y ha reconocido su responsabilidad en este caso. Por tanto, desea expresar a la joven Gregoria Herminia que su relato, el testimonio de su sufrimiento ha sido reconocido por el Estado como la verdad de lo ocurrido en el presente caso, al igual como en relación a las restantes víctimas cuyas declaraciones constan agregadas en este proceso. El Estado desea expresar directamente a Gregoria Herminia, además de este reconocimiento, su solidaridad y su compromiso por avanzar incondicionalmente en las acciones necesarias para el pleno acceso al goce de los derechos de que es titular en su condición de víctima de tan graves violaciones a los derechos humanos a que fue sometida ella, sus hermanos y sus familiares. Por supuesto, estos compromisos incluyen la búsqueda, la obligación de búsqueda de sus hermanos, la restitución de su verdadera identidad y la adopción de todas las medidas que esta honorable Corte estime pertinentes de conformidad a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Gregoria Herminia es la persona que en esta audiencia simbólicamente representa a muchos otros jóvenes que, siendo niñas y niños, fueron víctimas de la desaparición forzada en El Salvador durante el conflicto armado interno. Por ello, es nuestro deber reiterar ante ella los términos del acto de reconocimiento y pedido de perdón que el señor presidente de la República de El Salvador, don Mauricio Funes, dirigió públicamente a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos el pasado 16 de enero del 2010, como ya ha traído a cuenta la Honorable Comisión Interamericana en esta audiencia. En ese sentido, el Estado de El Salvador pide a Gregoria Herminia Contreras perdón por el dolor inconmensurable ocasionado por agentes del Estado que perpetraron los deplorables delitos ya conocidos y que trajeron tan trágicas consecuencias para ella y sus familiares. Pedimos perdón por el desamparo que le impuso la indiferencia de las instituciones del Estado a lo largo de su vida. Expresamos ante ella, en este nuevo momento que vive la historia de El Salvador, el compromiso de impulsar las medidas de reparación que fueren necesarias a su favor, en permanente diálogo con sus representantes de la Asociación Pro Búsqueda y bajo los criterios que tenga a bien establecer esta honorable Corte al respecto. Sea esta reiteración de aceptación de responsabilidad y pedido de perdón extensivo a las restantes víctimas en el presente caso, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras, Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, José Rubén Rivera y sus respectivas familias. Muchas gracias, Su Señoría Presidente. Muchas gracias, señor Morales Cruz, agente del Estado de El Salvador. La Corte toma nota y valora la declaración, el pedido de perdón que hemos escuchado y los compromisos que se han expresado aquí verbalmente y los tomará en cuenta al momento de redactar la decisión sobre el fondo de este caso. No hay ningún punto en debate al respecto, simplemente se toma nota y valora, repito, por parte de la Corte, una declaración tan relevante y tan sustantiva como la que acabamos de escuchar, con los compromisos que ahí también están contenidos. Pregunto a los señores jueces y juezas si desean formular alguna pregunta. En primer lugar, el juez Bio Grossi. No, señor presidente. Muchas gracias. El juez Pérez Pérez. No, señor presidente. Muchas gracias. Jueza Abreu Blondet. Por favor. Sí, gracias. Solo una pregunta.
¿Tú recuerdas si tus padres biológicos te registraron? Sí, Entonces tú tienes tu identificación de tus padres biológicos. Entonces recuperar tu verdadera identidad solo tendría que anularse la segunda. ajá, pero el problema es de que como yo tengo niños, ellos también tienen el apellido Molina. Estoy casada y igual me casé como Gregoria Molina. O sea que es bastante el problema. No, para el Estado no será ningún problema que tú recuperes toda tu identificación. Y, por favor, ¿tú podrías relatarnos algo sobre que saliste del país? ¿Cómo fue esa situación? ¿Quién te recibió? ¿Cómo viviste? ¿Dónde estuviste? Sí, había una de las familias de ella, una sobrina de mi mamá, adoptiva, ¿verdad? Ella vivía en Guatemala y yo le digo, mira, yo me quiero ir porque a mí me da miedo, yo ya no quiero estar aquí porque era algo que vivir aquí en El Salvador era muy difícil para mí porque a mí ya todo me daba miedo. Y yo irme para Guatemala fue algo como librarme de eso, porque allá nadie me conocía, entonces nadie me iba a andar diciendo que era guerrillera o aguantando humillaciones. O sea, allá en Guatemala nadie sabe quién soy yo en realidad. ¿Por qué me llamo Gregoria Molina? Nadie lo sabe. O sea, yo dije, me llamo Gregoria Molina y así me conocen, pero no saben mi verdadera identidad. Muchas gracias, jueza Abreu Blondet. Jueza May Macaulay, por favor. La jueza May Macaulay va a hablar en inglés, de manera que hay un sistema de traducción simultánea, que demos un minuto para que eso se pueda instalar. Correcto, creo que ya podemos proceder. Jueza Macaulay tiene la palabra. Hello, can you hear me? Sí, sí. Yes. Adelante. Sí. Señora, Señora, I was very touched to hear your evidence, me impresionó mucho escuchar su testimonio. and I wanted to ask you, Quería preguntarle, do you remember ¿usted recuerda when was the last time cuándo fue la última vez you saw your que usted brother vio a su hermano, and baby sister? a su hermanita bebé? Sí, fue la última vez cuando salimos, que andábamos juntos, cuando nos capturan. Ese día que acampamos fue la última vez, porque el siguiente día ya llega un helicóptero, a nosotros nos llevan en camiones, pero no íbamos solos, ya iba un montón de niños más, y a mi hermanito, a él se lo llevan para el cuartel, supuestamente al cuartel, y a mi otra hermanita supuestamente a Armenia, a otro lugar. Y ese fue el último momento que yo los vi. Yo les dije que no se separaran de mí y ellos no me lo quisieron dejar. No quisieron que estuviéramos juntos. Do you remember ¿Tú recuerdas who it was? quién era? Who actually told ¿Quién era you that realmente your la parents persona were que te dead? dijeron que tus padres it estaban Molina? muertos? ¿Fue Molina? Sí, fue él. Él me dijo que ya los habían matado y que ni ellos me querían porque a ellos los habían matado y que yo ya no tenía a nadie y que ellos ya podían hacer conmigo todo lo que ellos querían, porque a mí nadie me iba a buscar. Y yo deseaba que tan siquiera me buscara alguien, decía yo, tan siquiera yo supiera mi apellido, mi nombre, yo lo buscaría, pero no tuve esa oportunidad. Y yo pienso que lo que a mí me pasó, me han de estar pasando a mis hermanos o algo a otros niños más. Hay muchos que sufren lo mismo. I believe you said you did Entiendo que some dijiste que tú research, hiciste algún tipo de investigación o búsqueda and then you were able y to que find out luego that your pudiste parents were saber que alive. tus padres estaban vivos.
No. ¿Sí? No, yo no hice ninguna investigación, fue por búsqueda. O sea, mis padres no han descansado de buscarlos desde el momento en que nosotros nos desaparecimos. Ellos han sufrido como yo, los han capturado, les han hecho tantas cosas. Mi madre está enferma. Ella padece de los nervios, tuvo un derrame, ella no deja de luchar, sigue luchando, y como muchas madres más, yo he tenido la oportunidad, gracias a ProBúsqueda, de reunirme con las otras madres y me doy cuenta que sufren lo mismo que ha sufrido la mía. Y yo soy testiga de todo el dolor, de todo el sufrimiento que uno que no tiene padre sufre, y las madres es igual. ¿Estás recibiendo algún tipo de tratamiento psicológico? No, eso me gustaría, sí. Me gustaría, porque todo me da miedo. Yo miro a los soldados y yo les tengo un pánico. Yo voy con un explosivo, un cohete, y yo le tengo miedo a un globo que reviente. A mí me da un pánico todo eso. No puedo vivir así tranquila. Siempre ando con aquel miedo, con aquel terror. No puedo. So you would like to have the psychological treatment? You would like to have it? Así que quisieras tener tratamiento psicológico. ¿Tú participarías de esto? Sí, me gustaría porque es algo que necesito, y no solo yo, todos los otros jóvenes, porque como les cuento que yo he estado en las reuniones y todos a veces nos hemos contado nuestras historias y al final viene a dar lo mismo, porque todos han sufrido eso y todos nos ponemos así. ¿Tu mamá y el resto de tu familia se beneficiarían de tratamiento psicológico también? Así como otros tratamientos médicos. Estás diciendo que tu madre está enferma, ¿cierto? Sí, muy enferma. Yo por lo general padezco mucho del dolor de columna. No sé si fue en alguna paliza que me dieron que he quedado así, pero sí me gustaría, como mis padres y como los demás jóvenes que también padecen mucho, que tengan una especialidad en medicina como psicológica, como de la normal, de todo. Porque sí se sufre mucho. How many children do you have? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3. How do you treat with your children? Do they need help as well? ¿Y cómo tratas a tus hijos? ¿Ellos necesitan ayuda también? Sí, porque yo a veces no quiero saber de nada, ni de mí misma, porque a mí todo me pone estéril. Yo a veces pienso que una bulla, un grito, yo siento que estoy viviendo y los trato a veces mal, soy sincera, porque ellos sufren también, porque yo no puedo, no sé, a mí me quitaron todo, el amor, todo, porque yo no sé qué es tener amor así de verdad, porque está mi madre, yo la conozco, pero yo la trato como cualquier otra persona, porque para mí no es mi madre. O sea, yo sé por el ADN y todo, pero yo no lo siento. El amor de hijo a su padre se me quitó todo. No tengo nada. Una última pregunta. ¿Qué tal tu esposo? ¿Él entiende y él te ayuda y él se podría beneficiar también del tratamiento? No entendí muy bien. Tu marido. Tu marido, tu esposo. Él necesitará tratamiento también para poder ayudarlo a entender cómo tratarte con gran amor y cuidado. Bueno, él es muy especial. Ha sido la persona con quien yo confié desde el principio, fue la única persona. Y él es muy especial porque él me mira a mí así enojada. Él lo que hace es dejarme y desahogarte y luego él regresa. Él es muy especial conmigo, él siempre me trata así muy bien, no lo puedo negar.
but it must be very stressful for him. Pero debe ser muy difícil y estresante para él. Sí, sí, eso So sí. he will need help as well. Sí, es estresante. Sí. Thank you very much, and please accept my heartfelt. Muchas gracias y por favor acepta mis más sinceros deseos de que vivas una buena vida en el futuro y una vida feliz. Gracias. Muchas gracias, juez Macaulay. Pregunto al juez Ventura Robles si quiere formular alguna pregunta. No, señor presidente, muchas gracias. Juez Leonardo Franco. Gracias, presidente. Y gracias a usted por su muy valiente y muy descarnado testimonio. Yo quisiera preguntarle si en todo este vía crucis que usted ha tenido, ha habido momentos que usted se encontraba con otros y por lo tanto se sentía mejor. Usted habló de haber ido a Guatemala. Se encontró con otros salvadoreños que habían estado en campamentos o que habían tenido algún momento más social y que eso a usted lo benefició. No. Fue que yo me reúno porque gracias a ProBúsqueda yo tengo la oportunidad de compartir con otros jóvenes que han vivido lo mismo acá en El Salvador, no en Guatemala. Yo en Guatemala no conozco a nadie. Ajá. Es en Guatemala no. Y en Salvador sí está en contacto con otros jóvenes y eso le ayuda. Sí, porque ProBúsqueda hace las reuniones de jóvenes para que todos podamos compartir nuestras historias, nuestros dolores, y he conocido a jóvenes. Sí, y muchos, no solo 2 ni 3, varios. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, juez Leonardo Franco. Yo no voy a formular ninguna pregunta, solamente reiterar que para la Corte la declaración del Estado que hemos escuchado es de enorme importancia y muy en especial agradecer doña Georgina por su presencia aquí, por el valor del testimonio que hemos escuchado y de la vida que expresa este testimonio. La Corte, todos y cada uno de los integrantes de la Corte, agradecemos muchísimo su presencia, su declaración. Puede usted permanecer en la sala para los siguientes episodios de esta audiencia y de nuevo pues el agradecimiento de este tribunal por su presencia. No sé si usted quiere hacer alguna declaración final antes de concluir con esta parte. Bueno, a mí solo es una petición y lo que sí me gustaría es de que se abran los archivos, porque ahí hay mucha información, pero nadie ha hecho nada, nadie. Solo se quedan en palabras, pero nadie ha hecho nada. Entonces, a mí me gustaría que el Estado busque la manera más rápida de abrir archivos, porque a mí sí me gustaría reencontrarme con mis hermanos para tener la alegría de volverlos a ver, de volverlos a conocer, porque la verdad no los conozco ahorita. No sé cómo son, qué están sufriendo, cómo es su vida, no lo sé, porque la mía no es muy buena que se diga. No sé la de ellos y me gustaría eso. Muchísimas gracias y como le digo, puede incorporarse al auditorio en el momento que lo considere pertinente. Gracias. Señor secretario, le pido llamar a la primera perita que ha sido convocada para esta audiencia. Gracias, presidente. María Sol Yáñez de la Cruz. Buenas tardes. Perdón, buenos días.
Solicito a la señora perita manifestar ante la Corte su nombre. María Sol Yáñez. Nacionalidad. Right. It's dead. It's dead. Esmote. Esmote. Mote. Puede formular de nuevo las preguntas para que todo quede registrado y todos puedan escuchar. Sí, presidente, gracias. Solicito a la señora perito manifestar ante la Corte su nombre. María Sol Yáñez de la Cruz. Nacionalidad. Española. Lugar de residencia. El Salvador. Gracias. La experta deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulan, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se informa a la señora perita que fue citada para rendir dictamen sobre los efectos psicosociales que la alegada desaparición forzada habría tenido sobre Gregoria Herminia Contreras y las secuelas que a consecuencia de estos hechos continuaría teniendo en la actualidad. El daño causado en las familias de todas las presuntas víctimas de este caso a raíz de la alegada desaparición forzada de los niños y niñas. Los efectos psicosociales que la alegada impunidad de estos hechos habría generado sobre sus familiares y las medidas que el Estado salvadoreño podría adoptar para reparar el daño causado a las presuntas víctimas y a sus familiares. Se informa a la señora perita que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Solicito a la señora perita que se ponga de pie para que el presidente le tome el juramento de rigor. Señora perito, ¿jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones con todo honor y con toda conciencia? Lo juro. Puede tomar asiento. Gracias. Señora perito, bienvenida a esta audiencia. Como usted sabe, antes de que se pueda producir las preguntas por las partes y eventualmente por las juezas y jueces, puede usted formular una declaración inicial sobre los temas y asuntos para los que ha sido convocada a esta audiencia. Le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, decir que soy doctora por la Universidad del País Vasco, de España, y ejerzo como doctora en la Maestría de Psicología Comunitaria y el Departamento de Psicología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Allí imparto las cátedras de Psicología Social y Salud Mental y Derechos Humanos. Asimismo, dirijo y he dirigido varios diplomados de acompañamiento y apoyo psicosocial a víctimas, tanto en catástrofes como en violencia y guerra. También soy asesora para instituciones de derechos humanos en los temas de apoyo psicosocial y reparaciones. Asimismo, he impartido talleres y conferencias en universidades de Colombia, Argentina, Guatemala, Puerto Rico, y también he acompañado y asistido a los reencuentros de los jóvenes con familias biológicas en Francia, en España y en El Salvador. Básicamente, para
saber los efectos que la desaparición forzada de los niños y de las familias tuvieron, hice un peritaje. La metodología de este peritaje tuvo los enfoques cualitativos y cuantitativos para, de alguna manera, saber exactamente las características de esos efectos. Se pasó un instrumento que se llama CAPS, que mide frecuencia e intensidad del estrés postraumático. También el IPAD, que valora las actitudes sobre la depresión. También indicadores del duelo alterado por las características de las familias, que todas tenían un duelo alterado. La desaparición es un fenómeno que deja a las familias sin saber si el familiar está vivo o muerto, con lo cual no pueden concluir ni hacer ningún proceso de duelo. Y también se hicieron entrevistas individuales y entrevistas familiares. También hubo grupos focales para tratar de averiguar algún tipo de patrón de afectación común a las familias. Bueno, revisamos todos los datos, se hicieron las transcripciones y hubo triangulación para tener fiabilidad de los resultados. Las principales conclusiones las dividiríamos respecto al estrés postraumático como en 3 categorías. La primera sería la de revivición o repetir el evento que tenían todos los familiares. Esto es recuerdos reiterativos del evento, siempre están pensando en lo que pasó. En los sueños también se repite siempre un mismo sueño, hay sueños repetitivos. Y hay reacciones físicas que les recuerdan el impacto traumático. A veces, si vuelven a oír alguna desaparición o algo, ellos enferman, tienen reacciones físicas. El otro apartado del estrés postraumático sería la evitación, que es una insensibilidad emocional, es una forma de protegerse, es como una barrera para no sentir, para que no les duela. Hay una incapacidad a veces de recordar aspectos o detalles del trauma, como una manera también de protección que tiene la memoria. Y hay aislamiento de los lugares o objetos que les recuerdan el evento, no pueden ir al lugar. Por ejemplo, Gregoria no puede ir donde sucedió, o sea, es algo que les impacta mucho. Y en este tercer apartado del estrés postraumático estaría la excitación, que sería como una dificultad en concentrarse, o sea, no pueden estar mucho tiempo haciendo una tarea, hay como una dificultad. Hay una respuesta exagerada a los estímulos, o sea, se sobresaltan. Casi todos cuando oyen un golpe o un ruido fuerte o algo, notas cómo saltan, o sea, les mueve, ¿verdad? También hay mucha irritabilidad, hay mucha rabia contenida, por cualquier cosa es desproporcionada la reacción, y tienen todos dificultades para dormir, tanto en mantener el sueño como en dormirse. Entonces, igual a veces se duermen 2 horas, se despiertan y no pueden volver a dormir, o directamente ya no duermen. Todo esto está identificado en la psicología como una psicomatización del trauma. Perdón. Y el cuerpo habla en esta psicomatización, por lo tanto todos tienen dolencias físicas. Por ejemplo, hay dolores de cabeza, como Maura Contreras, madre de Gregoria, Julia y Serapio, Arcadia, que es la madre de Ana Julia y Carmelina. También hay problemas estomacales, como Maura y Reina, que es tía de Julia y Carmelina Mejía. Hay trastornos de sueño prácticamente en todos, como he dicho, como Verónica, hermana de Ana Julia y Carmelina Mejía, en Maura, en Reina y en Margarita, que es la madre de Rubén. Hay un desánimo y una excesiva crítica de sí mismo. Todo les parece que lo que hacen está mal o alguien les va a criticar por lo que hagan. Hay sentimientos de culpa que se reviven. La culpa aquí es vivida como algo privado, como que ellos igual podían haber hecho algo, cuando privatizan la culpa, cuando la culpa es una culpa social y estatal. Entonces ellos sienten que tal vez podían haber protegido más, podían haber hecho más. ¿Por qué? Porque no hay una explicación lógica de lo que pasó, nadie les ha explicado qué. Entonces, una manera de darse una explicación lógica es culpándose, y la culpa es algo muy, muy grave porque siempre los mantiene mal. Hay una ansiedad baja y una energía transformadora en decaimiento, como Arcadia, como Margarita, como Verónica, como Gregoria. Hay enfermedades del corazón y tensión alta, como doña Arcadia, Maura y Margarita. Podríamos seguir con algunas otras dolencias. Pero al mismo tiempo, todo este impacto tiene que ver con un impacto psicosomático en que la vida se congela en el momento en que
los niños desaparecen. El proyecto de vida desaparece y el futuro es incierto. Toda actividad, todo pensamiento, toda dinámica familiar tiene que ver con la búsqueda del niño desaparecido. Entonces ahí la vida se congela. Y además lo vemos porque ellos hablan de niños y niñas, cuando han pasado 25 y 30 años, ya son adultos, pero siguen hablando de su bebé. O sea, el momento se detuvo ahí y eso tiene que ver con el impacto traumático. Pero también tiene que ver con otro duelo, que es la pérdida de los vínculos identitarios y comunitarios. Ellos tuvieron que huir de sus lugares, por lo tanto, las 3 familias son desplazadas y están en un lugar que no es el suyo. También no tienen espacios de felicidad. Verónica, hermana de Ana Julia y Carmelina Mejía, relata cómo antes del evento